El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 19. El príncipe con los aldeanos. Al despertar el rey a la mañana siguiente, se encontró con que una rata mojada, pero precavida, se había colado en el granero durante la noche y junto a su mismo lecho se había habilitado una cómoda cama. Al verse perturbada con su reposo, se escapó corriendo. Eduardo sonrió y dijo: «Pobre tonta, ¿por qué tienes tanto miedo? Yo estoy tan desamparado como tú. Sería una infamia en mí dañar a los desvalidos, cuando tan desvalido estoy yo. Además, te debo gratitud por el buen agüero, porque cuando un rey ha caído tan bajo que las mismas ratas toman por cama su cuerpo, eso significa en verdad que su suerte va a cambiar, puesto que está claro que no puede bajar más». Levantóse y salió del pesebre en el preciso momento en que se oían voces infantiles. Abrióse la puerta del granero y entraron dos niñitas, que en cuanto vieron a Eduardo enmudecieron y se quedaron inmóviles, mirándole con viva curiosidad. No tardaron en cuchichear entre sí, y luego se acercaron más y se detuvieron de nuevo para mirarle y secretear otra vez. Más pronto, con acopio de valor, empezaron a hablar en voz alta. Una dijo: «Tiene una cara muy bonita, y el pelo muy hermoso», añadió la otra. «Parece que tiene mucha hambre». Acercáronse más, dando vueltas tímidamente y reconociéndole de pies a cabeza desde todas partes, como si fuera una especie nueva y extraña de animal, como si casi temieran que fuera una clase de animal que mordiera llegada la ocasión. Se detuvieron por fin delante de él, cogidas de las manos para protegerse mutuamente, y le miraron harto rato con inocentes ojos. Después, una de ellas, con alarde de valor, preguntó con llaneza: «¿Quién eres, niño?». «Soy el rey», respondió éste gravemente. Las niñas se sobresaltaron de nuevo, abrieron desmesuradamente los ojos y quedáronse sin poder hablar palabra. Al fin, la curiosidad rompió el silencio. «¿El rey? ¿Qué rey?». «El rey de Inglaterra». Las niñas se miraron una a otra y luego le miraron a él y volvieron a mirarse entre sí maravilladas y confusas. Después una de ellas dijo: «¿Has oído, Margarita? Dice que es el rey. ¿Será verdad?». «¿Cómo puede no ser verdad, Prissy? ¿Iba a decir una mentira? Porque si no fuera verdad, Prissy, sería mentira. Claro que lo sería. Piénsalo bien, porque todo lo que no es verdad es mentira y no se puede creer otra cosa». Como este era un argumento que no tenía vuelta de hoja, ni dejaba el menor resquicio para refutarlo, los reparos de Prissy no tuvieron ya en qué fundarse. Reflexionó un momento la niña y dijo después esta sencilla frase: «Si eres de veras el rey, te creo. Soy de veras el rey». El asunto quedó resuelto. La realeza de su majestad fue admitida sin más preguntas ni discusiones, y las dos niñas empezaron al instante a preguntar cómo había ido a parar donde estaba, y cómo estaba tan mal vestido y a dónde se dirigía, y una infinidad de preguntas más. Fue un gran consuelo para el reyecito desahogar sus congojas donde no serían objeto de burlas ni de dudas, y así contó su historia con gran valor, olvidando mientras hasta su hambre. Su historia fue escuchada con la más profunda y tierna compasión por las dos niñas, pero cuando les refirió sus últimas aventuras y aquellas se dieron cuenta del tiempo que llevaba el rey sin comer, no quisieron saber más y salieron corriendo del granero para buscarle el desayuno. Sentíase el rey alegre y feliz y se dijo: «Cuando vuelva a recobrar mi dignidad he de honrar siempre a las niñas, porque me acordaré de que éstas han confiado en mí y me han creído en mis desventuras, mientras que los que tienen más años y se creen muy sabios se han burlado de mí y me han tomado por embustero». La madre de las niñas recibió bondadosamente al rey y se mostró llena de compasión, porque su desamparo y su razón, al parecer perturbada, conmovieron su corazón de mujer. Era viuda y pobre, conocía las penas demasiado de cerca para no compadecerse de los infortunados. Pensó que el demente niño se había extraviado alejándose de sus amigos y deudos, y así quiso saber de dónde venía para poder dar pasos encaminados a devolverlo. Mas todas sus referencias a las aldeas y lugares vecinos y todas sus preguntas en el mismo sentido no dieron resultado, porque en la cara del niño y en sus respuestas bien se notaba que las cosas a que se refería la buena mujer no le eran familiares. El rey hablaba con gravedad y sencillez de asuntos de la corte, y más de una vez ahogaron su habla los sollozos al mencionar al difunto rey, su padre. Pero siempre que la conversación cambiaba y versaba sobre materias menos elevadas, el niño perdía interés y permanecía en silencio. La mujer se encontraba muy perpleja, pero no quiso renunciar a sus intenciones. Mientras seguía cocinando,
Discurría medios de atrapar al muchacho para que descubriera su verdadero secreto. Le habló de vacas y el niño no mostró interesarse, de las ovejas y fue lo mismo. Por lo tanto, su suposición de que fuese un niño pastor era equivocada. Le habló de molinos, de tejedores, de caldereros, de herreros y de toda índole de industrias y oficios. Le habló de Bedlam, de las cárceles y los asilos, pero en todo se veía frustrada, aunque no quería admitirlo, pensando que no le había hablado aún del servicio doméstico. Sí, ahora estaba segura de hallarse sobre la verdadera pista. El niño debía de ser un criado. Encaminó la conversación hacia ese punto, pero el resultado fue desalentador. De cómo se barría pareció fatigar al niño, el encender el fuego no le conmovió, y el fregar y frotar no despertó su entusiasmo. Al fin la mujer, perdida ya casi toda esperanza y más bien por aquello de cumplir, habló de la cocina. Con gran sorpresa suya, y no menor deleite, el semblante del rey se iluminó. «Ah», pensó la mujer, «por fin lo he acorralado», y se sentía orgullosa de la solapada astucia y del tacto con que lo había conseguido. Su cansada lengua tuvo ahora oportunidad de descansar, porque la del rey, inspirada por el hambre que le atormentaba y por los tentadores olores que salían de las barbotantes ollas y sartenes, se soltó y se lanzó en una tan elocuente disertación sobre ciertos platos apetitosos, tanto que al cabo de 3 minutos se dijo la buena mujer: «Sin duda he acertado. Ha sido un pinche de cocina». Habló después el niño de su comida con tanto juicio y entusiasmo que la mujer se dijo: «Dios mío, ¿cómo puede saber acerca de tantos platos y tan exquisitos? Porque esos no se comen más que en las mesas de los ricos y poderosos. Ah, ya veo. A pesar de sus andrajos, debe de haber servido en palacio antes de perder la razón. Sí, debe de haber sido un pinche en la cocina del mismísimo rey. Voy a ponerlo a prueba». Ansiosa de convencerse de su propia sagacidad, dijo al rey que se hiciera cargo por un momento de la cocina, diciéndole que podría hacer y añadir 1 o 2 platos si le parecía. Luego salió del aposento haciendo una seña a las niñas para que la siguieran. El rey dijo entre dientes: «Otro rey de Inglaterra tuvo una faena semejante a esta antaño. No va contra mi dignidad el encargarme de un oficio que el gran Alfredo no desdeñó ejercer, pero voy a procurar desempeñarlo mejor que él, que dejó quemar los pasteles». Buena era la intención, mas no fue igual al llevarla a la práctica, porque este rey, como el otro, no tardó en absorberse en sus propios asuntos y de ello resultó el mismo percance, que los manjares se quemaron. La buena mujer volvió a tiempo para salvar el almuerzo de su total destrucción, y no tardó en alejar de sus sueños al rey con una animada y viva regañeta. Mas al ver cuán turbado estaba por haber desempeñado mal su encargo, se suavizó al punto y fue toda bondad y gentileza para él. Hizo el niño una magnífica y satisfactoria comida, que le restauró y alegró de gran manera. Fue una comida que se significó por un detalle curioso, el de que ambas partes prescindieron de etiquetas, pero sin que ninguna de ellas se diera cuenta de haberlo hecho. La buena mujer se había propuesto dar de comer a aquel muchacho vagabundo con vituallas recalentadas y en un rincón, como a cualquier otro, o como a un perro, pero sentía tal remordimiento por la regañada que le había echado que hizo cuanto pudo para atenuarla, permitiéndole que se sentara a la mesa de la familia y comiera con sus superiores en aparentes términos de igualdad con ellos. Y el rey, por su parte, sentía tales remordimientos por haber desempeñado mal su cometido después de haberse mostrado tan bondadosa con él la familia, que se propuso repararlo humillándose hasta el nivel de ésta, en vez de exigir a la mujer y a las niñas que se quedaran en pie y le sirviesen, mientras él ocupaba su mesa en el estrado solitario debido a su nacimiento y dignidad. Todos alguna vez prescindimos de la gravedad. La buena mujer estuvo feliz todo el día con los aplausos con que se gratificó a sí misma por su magnánima condescendencia con un vagabundo, y el rey se sintió no menos contento por su benigna humildad hacia una pobre aldeana. Cuando terminó el desayuno, ésta dijo al rey que lavara los platos. Semejante orden dejó de una pieza un instante a Eduardo y lo puso al borde de la rebelión, pero enseguida se dijo: Alfredo el Grande cuidó de los pasteles y sin duda habría lavado también los platos. Por consiguiente he de probarlo. Eso le salió bastante mal, con gran sorpresa suya, porque lavar las cucharas de palo y los cuchillos le había parecido fácil. Era una tarea tediosa y molesta, pero al fin la terminó. Empezaba a sentir impaciencia por proseguir su viaje. No obstante, no había que perder tan fácilmente la compañía de aquella generosa mujer. Esta le procuró diferentes ocupaciones de poca monta que el rey desempeñó con gran lentitud y con regular lucimiento,
Luego lo puso en compañía de las niñas a mondar manzanas. Pero el rey se mostró tan torpe que la mujer le dio en cambio a afilar una chaira de carnicero. Después lo tuvo cardando lana tanto rato que el niño empezó a sentir que había dejado muy por debajo al buen rey Alfredo en cuanto a heroísmos que estarían muy en su punto en los libros de cuentos y de historias, y se sintió medio inclinado a renunciar. Y en efecto, así lo hizo cuando después de la comida del mediodía la buena mujer le dio una canasta con unos gatitos para que los ahogara. Finalmente estaba a punto de renunciar, porque se dijo que si había de encontrar el momento oportuno sería este en que le ordenaban ahogar a los gatos, cuando sobrevino una interrupción. La tal interrupción era John Canty con una caja de buhonero a la espalda y Hugo. El rey descubrió a aquellos rufianes cuando se acercaban por la verja delantera, antes de que ellos pudieran verle. Así pues, no habló nada de su dimisión, sino que se apoderó de la canasta de los gatitos y salió por la puerta trasera sin decir hoste ni moste. Dejó a los animalitos en un pabellón anexo a la casa y salió corriendo por una angosta vereda. El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 20. El príncipe y el ermitaño. El alto seto le ocultó muy pronto a la vista de la casa, y entonces, bajo la excitación de un terrible espanto, apeló el niño a todas sus fuerzas y se encaminó corriendo a un bosque lejano. No volvió atrás la vista hasta que casi hubo ganado el refugio del bosque y, entonces, divisó a lo lejos dos figuras. No necesitó más. No se detuvo el rey a examinarlas acuciosamente, sino que siguió corriendo sin aminorar el paso hasta que estuvo muy adentro en la oscuridad crepuscular del bosque. Entonces se detuvo, persuadido de que estaba ya bastante seguro. Escuchó atentamente, pero la calma era profunda y solemne, y hasta pavorosa y deprimente para el ánimo. Sus oídos en tensión percibían con largos intervalos algunos ruidos, pero tan remotos, tan huecos y tan misteriosos que no parecían ser verdaderos sonidos, sino solo espectros gemebundos y plañideros. Así resultaban más pavorosos todavía que el silencio que quebraban. Al principio, el propósito del rey era permanecer allí todo el resto del día, pero no tardó un escalofrío en invadir su cuerpo sudoroso y para volver en calor verse obligado a seguir andando. Avanzó en derechura por medio del bosque en espera de dar pronto con un camino, pero en esto se llevó un chasco. Siguió caminando, y cuanto más avanzaba más densa se tornaba la espesura. Empezó a apretarse lo tenebroso, y el rey comprendió que iba a cerrar la noche y se estremeció ante la idea de pasarla en ese lúgubre lugar. Trató, pues, de andar más deprisa, pero avanzaba menos aún, porque como no veía lo bastante para ver dónde ponía los pies, no cesaba de tropezar con las raíces ni de enredarse en zarzas y plantas rastreras. ¿Cuál fue su gozo cuando al fin vio el destello de una luz? Acercóse a ella cautelosamente, paso a paso, para mirar en torno y escuchar. La luz procedía de un hueco de ventana sin vidrios en una desvencijada choza. El niño oyó una voz y sintió ganas de correr y esconderse, pero cambió al momento de opinión, ya que, sin lugar a dudas, aquella voz estaba rezando. Deslizóse el rey hasta la ventana, se puso de puntillas y echó una mirada al interior de la choza. La habitación era pequeña y su suelo de tierra apisonado por el uso. En un rincón se veía un lecho de juncos y una o dos mantas hechas jirones. Cerca de él un cubo, una taza, una jofaina y algunos cacharros y sartenes. Había un banco angosto y un escabel de 3 patas. En la chimenea quedaba el rescoldo de un fuego de leña. Ante una hornacina, iluminada por una sola vela, se hallaba arrodillado un hombre de edad, a cuyo lado, en una caja vieja de madera, estaban un libro abierto y una calavera. El hombre, que era de cuerpo grande y huesudo, y de pelo y barba largos y blancos como la nieve, se cubría con unas pieles de cordero que le llegaban de la garganta a las rodillas. «Un santo ermitaño», se dijo el rey. «Ahora tengo en verdad suerte». Levantóse el ermitaño y el rey llamó a la puerta. Una voz grave respondió: «Entra, pero deja fuera el pecado, porque es santa la tierra que vas a pisar». El rey entró y se detuvo. El ermitaño le dirigió una mirada viva e inquieta y preguntó: «¿Quién eres?» «Soy el rey», respondió el niño con plácida sencillez. «Bienvenido, oh rey», exclamó el ermitaño con entusiasmo, y afanándose con febril actividad, y sin dejar de susurrar «bienvenido, bienvenido», arregló el banco,
hizo sentar al rey junto al fuego y echó a éste algunos leños, y finalmente empezó a dar paseos con nervioso andar. Bienvenido. Muchos han buscado asilo aquí, mas no eran dignos de ello y han sido despedidos. Pero un rey que desdeña su corona y los vanos esplendores de su oficio, y se viste de andrajos para dedicar su vida a la santidad y a la mortificación de la carne, ese sí que es digno, ese sí que merece la bienvenida. Aquí morarás todos los días hasta que te llegue la muerte. El rey se apresuró a interrumpirle y a explicarle el caso. Pero el ermitaño no le prestó atención ni le oyó en apariencia, sino que siguió con su charla alzando la voz y con creciente fuerza. Y aquí estarás tranquilo. Nadie hallará tu refugio para abrumarte con súplicas de que vuelvas a esa vida vana y vacía de que Dios te ha movido a apartarte. Aquí rezarás, aquí estudiarás el libro, aquí meditarás acerca de las locuras y desengaños de este mundo y sobre las sublimidades del mundo venidero. Te alimentarás de mendrugos y de hierbas y te azotarás a diario para purificar tu alma. Llevarás una camisa de estameña junto a la piel, beberás solo agua y estarás tranquilo. Sí, completamente tranquilo, porque los que vengan en tu busca se irán decepcionados, no te encontrarán y no te molestarán. El anciano, sin dejar de dar pasos de un lado a otro, terminó de hablar en voz alta y empezó a musitar. El rey aprovechó esta ocasión para exponer su caso con una elocuencia inspirada por la inquietud y el temor, mas el ermitaño siguió hablando entre dientes y sin prestarle atención. De pronto se acercó al rey y le dijo con impresionante acento: «¡Shh! Te diré un secreto». Inclinóse para contárselo, pero se contuvo y adoptó actitud de prestar oído. Al cabo de un instante se acercó de puntillas al hueco de la ventana, asomó la cabeza y miró en la oscuridad. Enseguida volvió otra vez de puntillas, arrimó su rostro al del rey y cuchicheó: «Yo soy un arcángel». Hizo el rey un movimiento brusco y se dijo: «Ojalá estuviera otra vez con los bandidos, porque ahora me veo prisionero de un loco». Sus temores aumentaron y se dejaron ver en su semblante. En voz baja continuó el ermitaño: «Veo que percibes mi atmósfera. El temor se pinta en tus facciones. Nadie puede permanecer aquí sin verse afectado de ese modo, porque es el mismo cielo. Yo voy a él y vuelvo en un abrir y cerrar de ojos. En este mismo sitio me hicieron arcángel hace 5 años, unos ángeles enviados del cielo para investirme con esa excelsa dignidad. Con su presencia llenaron este sitio de intolerable luz y se arrodillaron ante mí. ¡Oh, rey! Sí, se arrodillaron ante mí porque yo era más grande que ellos. Yo he andado por las salas del cielo y he hablado con patriarcas. Toca mi mano. No temas. Tócala. Acabas de tocar una mano que ha sido estrechada por Abraham, Isaac y Jacob, porque he andado por las salas de oro y he visto de frente a la divinidad». Detúvose para dar mayor trascendencia a sus palabras y de pronto mudó de expresión y se volvió a poner en pie, diciendo con airada energía: «Sí, soy un arcángel, un verdadero arcángel, yo, que podría haber sido papa. Es mucha verdad, me lo dijeron en el cielo, en un sueño hace 20 años. Ah, sí, yo tenía que ser papa, yo habría sido papa, porque el cielo lo había dicho, pero el rey disolvió mi casa religiosa y yo, pobre viejo, oscuro y sin amigos, me vi sin hogar en el mundo y apartado de mis altos destinos». Aquí empezó otra vez a hablar entre dientes y se golpeó la frente con inútil rabia, profiriendo a intervalos unas tremendas maldiciones y de cuando en cuando esta patética frase: «Por eso no soy más que un arcángel, yo, que debía ser papa». Y así prosiguió por espacio de 1 hora, mientras el pobre rey se desesperaba sentado en su banco. De pronto pasó el frenesí del viejo, que volvió a ser todo suavidad. Se le amansó la voz, cayó de las nubes y empezó a hablar con tanta sencillez y tan humanamente que no tardó en ganar por completo el corazón del rey. El viejo devoto hizo que el niño se acercara más al fuego para que estuviese mejor. Le curó con diestra y tierna mano las contusiones y rosaduras y se puso a preparar y a guisar una cena. Todo esto sin dejar de charlar agradablemente y acariciando de cuando en cuando la mejilla o la cabeza del niño, con tanta dulzura que al poco rato todo el temor y la repulsión inspirados por el arcángel se habían trocado en reverencia y afecto al hombre. Este feliz estado de cosas prosiguió mientras los dos despachaban la cena. Luego, tras una plegaria ante la hornacina, el ermitaño acostó al niño en una pequeña habitación contigua y lo arropó con tanto cariño como si fuera una madre. Y así,
con una caricia postrera, le dejó, se sentó junto al fuego y empezó a atizar los leños, distraído y sin interés. De pronto se detuvo y se golpeó varias veces la frente con la mano, como si tratara de recordar algún pensamiento que hubiera huido de su mente. No lo consiguió, al parecer, y se levantó bruscamente y entró en el cuarto de su huésped, a quien dijo: ¿Eres el rey? Sí, respondió el niño semidormido. ¿Qué rey? El rey de Inglaterra. Entonces, ¿ha muerto Enrique? Ay, así es. Yo soy su hijo. El ermitaño frunció el ceño y crispó la huesuda mano con vengativa energía. Estuvo unos momentos en pie, jadeando fuerte y tragando saliva repetidas veces, y dijo con voz tétrica: ¿Sabes que él nos dejó sin casa ni hogar en este mundo? No recibió respuesta. El viejo se inclinó para escudriñar el sereno semblante del niño y escuchar su calmada respiración. Duerme, duerme profundamente, dijo, y el ceño desapareció de su frente, cediendo a una expresión de satisfacción malvada. El rostro del dormido niño se iluminaba con una sonrisa. El ermitaño refunfuñó: Su corazón es feliz. Y se alejó. Furtivamente empezó a dar vueltas, buscando algo por todas partes, deteniéndose a veces a escuchar, y a veces volteando a su alrededor para echar una mirada rápida a la cama y hablando sin cesar entre dientes. Por fin encontró lo que necesitaba: un enorme cuchillo mohoso y una piedra de afilar. Se acuclilló junto al fuego y empezó a afilar el cuchillo suavemente sin dejar de musitar, refunfuñar y rezongar. Suspiraba el viento en torno del solitario paraje, y las misteriosas voces de la noche flotaban a distancia. Los vivarachos ojos de osados ratones contemplaban al viejo desde sus nidos, pero el ermitaño proseguía su obra, abstraído, absorto y sin darse cuenta de nada. A largos intervalos deslizaba el pulgar por el filo del cuchillo y movía la cabeza con aire de satisfacción. «Se va afilando», dijo, «se va afilando». Sin darse cuenta del paso del tiempo, seguía afilando tranquilamente, enfrascado en sus pensamientos que se traducían a veces en ordenada oración. Su padre nos hizo daño, nos destruyó y ha descendido al fuego eterno. Sí, al fuego eterno. Se libró de nosotros, pero fue la voluntad de Dios. Sí, fue la voluntad de Dios, no debemos lamentarnos. Pero no se ha librado del fuego eterno. No se ha librado de ese fuego abrasador, implacable y en donde no caben remordimientos, y el fuego es eterno y perdurable. Y así continuó afilando y afilando sin cesar y refunfuñando, conteniendo a veces una risa sardónica y a veces profiriendo palabras. Su padre fue el que lo hizo todo. Yo no soy más que un arcángel. A no ser por él, hubiera sido papa. El rey se agitó un momento, y el ermitaño acercóse sin hacer ruido al lado de su lecho y se arrodilló, inclinándose sobre el cuerpo del niño con el cuchillo levantado. Eduardo volvió a moverse y sus ojos se abrieron un instante, pero dormidos, sin ver nada, y al momento su respiración acompasada mostró que su sueño volvía a ser profundo. El ermitaño observó y escuchó un instante sin cambiar de postura y sin respirar apenas. Por fin bajó lentamente el brazo y se alejó diciendo: «Ha pasado ya la medianoche. No vaya a ser que grite por si acaso pasa alguien». Volvió a su aposento, recogió aquí un andrajo, allá unas tenazas y allá otro harapo, y después regresó, y con el mayor cuidado se las arregló para atar los tobillos del rey sin despertarlo. Intentó luego ligarle las muñecas e hizo varias tentativas para cruzarlas, pero el niño apartaba siempre una u otra en el momento en que se disponía a atarlas con la cuerda. Al fin, cuando el arcángel estaba próximo a la desesperación, el rey cruzó las manos por sí mismo y un instante después estuvieron atadas. El ermitaño le pasó luego una venda bajo la barbilla y por encima de la cabeza, donde la ató fuerte y con tanta suavidad, tan despacio y haciendo los nudos tan diestramente y con tanta fuerza, que el niño siguió durmiendo tranquilamente durante toda la maniobra sin dar señales de vida.